Amigos y amigas, bienvenidos a un viaje en el tiempo. Un viaje a la llanura polvorienta de un lugar llamado La Mancha, en la España de hace más de 400 años. Aquí, en la quietud de un pueblo, vivía un hidalgo. Un hombre de noble corazón pero de fortuna modesta. Su nombre era Alonso Quijano, y su historia, la que hoy les contamos, es la más grande y triste de todas las aventuras. La historia de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1. El nacimiento de un caballero. Imaginen a nuestro Alonso Quijano. No era un hombre joven, sino de alrededor de 50 años. Su pasión, su obsesión, eran los libros de caballerías, historias de valientes caballeros, doncellas en apuros, gigantes y hechiceros. Leyó tantos, que se le secó el cerebro, o al menos, eso decían. Un día, la ficción y la realidad en su mente se fundieron en una. Decidió que él también sería un caballero andante, un justiciero que recorrería el mundo, desfaciendo entuertos y enderezando agravios. Desempolvó una armadura oxidada de sus ancestros, se puso una bacía de barbero, que en su locura vio como un yelmo de oro reluciente, y se bautizó a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Todo caballero necesita un noble corcel, y el suyo fue un viejo y flaco caballo al que llamó Rocinante. Y, por supuesto, toda leyenda necesita una dama a quien dedicar sus victorias. Él eligió a una campesina de un pueblo vecino, a la que llamó Dulcinea del Toboso, imaginándola como una princesa de incomparable belleza. Y así, una mañana, sin que nadie lo viera, Don Quijote salió de su casa para buscar aventuras. Capítulo 2. Las primeras hazañas y un fiel escudero. Sus primeras salidas fueron desastrosas. Confundió una venta con un castillo, unos mercaderes con caballeros rivales, y acabó molido a palos. Un vecino lo encontró y lo devolvió a casa a rastras. Preocupados, su familia y amigos, el cura y el barbero, quemaron su biblioteca de libros de caballerías, pensando que eso lo curaría. Pero la locura de Don Quijote era más fuerte. En su segunda salida, no iría solo. Convenció a un labrador sencillo y bonachón, Sancho Panza, para que fuera su escudero. Le prometió riquezas y el gobierno de una isla, como recompensa. Sancho, movido por la codicia y una curiosidad innata, dejó a su familia y, montado en su fiel rucio, partió con el caballero. Juntos, caballero y escudero, locura y sensatez, iniciaron el camino. Y fue entonces cuando sucedió el episodio más famoso de todos. En el horizonte, Don Quijote vio a unos gigantes terribles de brazos largos y amenazadores. Sancho, con su pies en la tierra, le advirtió: «Señor, aquellos no son gigantes, sino molinos de viento». Pero Don Quijote, ciego de su fe caballeresca, enristró su lanza, espoleó a Rocinante y cargó contra ellos. El resultado fue predecible. La lanza se hizo astillas y Don Quijote salió volando por los aires, derrotado por la realidad que se negaba a ver. Pero ni un revolcón lo desanimaba. Para él, no había sido una derrota, sino la obra de un malvado hechicero que había transformado a los gigantes en molinos para robarle la gloria. Así continuaron sus aventuras. Atacó un rebaño de ovejas creyendo que era un ejército, liberó a unos criminales que luego le apedrearon, y se encontró con una bacía de barbero que juró era el yelmo mágico de Mambrino. En cada una, Sancho intentaba, en vano, hacerle ver la verdad, creando entre ellos un diálogo cómico y profundamente humano. Capítulo 3. El engaño para volver a casa. Sus locuras llegaron a tal punto que unos amigos decidieron usar su misma locura para curarlo. Un joven y astuto vecino, Sansón Carrasco, se disfrazó como el caballero de los espejos y lo desafió a duelo con una condición: si Don Quijote perdía, tendría que regresar a su aldea y abandonar la caballería andante durante un año. Don Quijote, contra todo pronóstico, venció. Pero finalmente, Sansón lo intentó de nuevo, esta vez como el caballero de la Blanca Luna, y en esta ocasión sí logró derrotarlo. Don Quijote, fiel a su palabra, emprendió el camino de regreso a casa, derrotado y con el corazón apesadumbrado. Capítulo 4. El regreso a la cordura y el final. El regreso fue triste. La melancolía se apoderó de Don Quijote. Al llegar a su cama, cayó enfermo de fiebre. En un momento de lucidez, mientras dormía,
despertó y pronunció las palabras que partieron el corazón de todos los que lo escucharon. Ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis vecinos llamaban el Bueno. ¿Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería? La locura que lo había hecho volar contra molinos se desvaneció. Había recobrado la razón, pero al hacerlo, perdió la voluntad de vivir. En su lecho de muerte, renunció a sus fantasías, pidió perdón a todos, especialmente a su sobrina, y dejó escrito en su testamento que su sobrina no podría casarse con un hombre que leyera libros de caballerías, para evitar que otro sufriera su mismo destino. Y así, el ingenioso hidalgo, Alonso Quijano el Bueno, murió en paz, rodeado de los suyos, poniendo fin a la más grande y triste historia de todos los tiempos. Conclusión. Y así, amigos, termina la historia de Don Quijote. Pero su legado es eterno. No es solo la historia de un loco que veía gigantes donde había molinos. Es un canto a la imaginación, a la lucha por los ideales, por más imposibles que parezcan. Es la historia de una amistad inquebrantable entre un soñador y un hombre práctico que, juntos, encontraron la sabiduría en el camino. Es la novela que nos recuerda que, a veces, es necesario un poco de locura para ver el mundo no como es, sino como debería ser. ¿Y tú? ¿Contra qué molinos estás dispuesto a cargar? Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse para más historias como esta. Hasta la próxima aventura.